¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana con 30 segundos. Comienzo puntual porque tenemos una agenda muy apretada. Vamos a hablar del presupuesto 2025 con un hombre de la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar de lo que va a pasar en un rato en legislación laboral. Atención, hay posibilidad de emitir dictamen, indicaban, hay mucha expectativa respecto a esta reunión de comisión, legislación laboral. Hay mucho silencio, también me contaban en producción que intentaron hablar con varios diputados y prefirieron hablar cuando termine esta convocatoria. Y después, por todo lo que está pasando en Estados Unidos, lo tenemos a Javier Milei hablando de lo que tiene que ver con el veto. Tenemos todo lo vinculado a la Agenda 2030. Así que bueno, mucho material para este martes. Primero ella, María Caferata. ¿Cómo le va, Caferata? ¿Qué dice? Hola, Pato, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, y también un poco a la expectativa a ver cómo se termina de resolver la cuestión en torno al veto a la ley de financiamiento educativo. Sí, claro. Ya lo hablábamos el día de ayer, pero recordemos que jueves y viernes están convocados paros nacionales en todas las universidades del país y el 2 de octubre está convocada una marcha nacional educativa, una nueva marcha nacional educativa que se está superponiendo en lo que pareciera ser que va a ser la próxima sesión, así que hay que ver cómo se resuelve. La reforma electoral que supuestamente se iba a terminar de consolidar esta semana, todavía no se convocó a un plenario de comisiones para dictaminar la boleta única de papel, todavía están habiendo conversaciones, pero la idea era la semana que viene ya convocar una sesión que tratara el tema de ficha limpia, la boleta única de papel. ¿Y quién te dice, Pato? Me parece que todavía están recién comenzando a discutirse, pero se está hablando de la posibilidad de proyecto para la privatización de Aerolíneas Argentinas. Sí, también, exactamente. Mañana se va a convocar, es un plenario, me parece, ¿no? Es, bueno, presupuesto y transporte para tratar un proyecto de Hernán Lombardi que propone la privatización de aerolíneas en un marco, ¿no?, de discusión paritaria con los aeronavegantes. Ayer pregunté justamente yo qué es lo que pasaba, qué información había en torno al veto al presupuesto universitario y me dijeron que no tenían precisiones, habrá que esperar hasta el 3 de octubre, que es la fecha tope. Mauricio Cantando, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pato? Sí, el tema del veto a la ley de presupuesto universitario. Tengo entendido que esta semana vencen los plazos para que el presidente tome una decisión y por eso la semana próxima está convocada la marcha con la expectativa, los gremios docentes, la CONADO específicamente, quería convocar la marcha un día que no se tratara el rechazo al veto. Recordemos que después hay unos días de plazo como para evitar disturbios, pero como dice María, hay una sesión programada que quizás se cambie de fecha. Por lo pronto esta semana, hoy y mañana tenemos una largas jornadas de comisiones con algunos dictámenes que pueden hacer ruido, como la posibilidad de un cambio en la legislación del trabajo que se está discutiendo en estas horas para ver si se dictamina hoy mismo. Desde las 13 horas está convocado el plenario y mañana me animo a decir que va a iniciarse el debate sobre el tema de la privatización de aerolíneas con dos proyectos, uno de la coalición cívica y otro del PRO, del diputado Hernán Lombardi, que plantean sencillamente poner la empresa a disposición de la privatización. Hay que ver si mañana se avanza en dictamen o se demora una semana más y todavía no tenemos convocatoria para tratar el tema de boleta única en comisiones. Hay una discusión respecto a cómo tiene que quedar el texto final. Y ahí los plazos urgen al gobierno. Ahí los plazos surgen, por eso es bastante extraño que todavía no esté convocado. Por lo menos estamos ante un riesgo de que si no se convoca esta semana o la próxima a una sesión para tratar este tema, la boleta única para el año que viene, aún con la ley sancionada, no puede aplicarse. Bueno, primero el clima, una mañana hermosa otra vez, después nos vamos a Nueva York. A ver, datos de lo que pasa hoy en Buenos Aires, algo nuboso, dice el pronóstico, recordamos para hoy, pero por ahora el sol brillaba, estaba generoso, la mínima 14, la máxima 20, mañana mínima 13, máxima 21, y el jueves mínima 11, baja un poquito la mínima, y la máxima 20 grados, pero todavía más sol que en la jornada del miércoles. Eso siempre es bienvenido. Y vamos, porque estuvo hablando tanto Caferata como Cantando de lo que tiene que ver con el veto, en este caso veto al incremento de los saberes jubilatorios. Esto pasaba con lo que decía Javier Milei en Nueva York. A ver.
me tuve que ver forzado a vetar un aumento irresponsable de las jubilaciones por parte del Congreso, donde increíblemente, mientras que durante la administración anterior las jubilaciones perdieron cerca del 40% en términos reales y que durante nuestro gobierno llevan ganado más del 5% en términos reales, votaron una ley que implicaba un aumento de por lo menos del gasto público de 1.2 del PBI. No habían propuesto ningún mecanismo de financiamiento, con lo cual, digamos, una situación absolutamente irresponsable, y que eso en términos dinámicos implicaba aumentar la relación deuda-producto en 67% del PBI. Bueno, ahí está entonces la palabra de Javier Milei, que vuelve a hablar en Naciones Unidas a las 15:30, esto es dentro de un rato, y tenemos también las definiciones de la canciller Mondino, que fue absolutamente elogiada en esta conferencia por el propio Milei, la calificó como extraordinaria ministra a Diana Mondino, que decía esto sobre el tema Agenda 30 y la posición argentina. A ver. Muchos de los puntos de este pacto con sus anexos presentan reservas y objeciones o son retardatarios de la nueva agenda de Argentina. Estos documentos se vienen trabajando desde 2022 con otro gobierno y el actual gobierno argentino se encontró con negociaciones ya avanzadas. Aún así, propusimos diversas acciones constructivas que, bueno, no siempre fueron tomadas en cuenta y eso nos lleva a disociarnos. Nuestras reservas y objeciones al Pacto del Futuro no son, sin embargo, un obstáculo para la Argentina, porque al contrario, queremos tener alas para nuestro crecimiento en libertad. Señor presidente, mi país reafirma su compromiso con la solución pacífica de controversias y un orden internacional basado en reglas y valores democráticos. Queremos mostrar que la única batalla que vale la pena dar es la cultural, mostrando que es posible la libertad y la paz entre las naciones, y esperamos que el resultado de este ejercicio nos conduzca a un mundo más seguro, más próspero. Bueno, ahí están los lineamientos que, como hablábamos en producción, nos parece que marcan un preanuncio de un discurso muy similar por parte del presidente Javier Milei, ¿no? Sí, para poner un poco de contexto, Sí. este anuncio de Mondino de la decisión de Argentina de separarse, lo que hacía la gran mayoría Claro. de los países en la Asamblea de la ONU, y ella habla de desasociarse, ¿no? Sí. Del Pacto Futuro, un pacto que fue firmado por países como Estados Unidos e Israel, ¿no? Con los cuales está alineado políticamente occidental. Javier Milei, sí, pero te digo dos ejemplos, sí, todo Europa claro. occidental, son muy pocos los países Sí. que en este caso votaron en contra, que no es el caso de Argentina. Mondino habla de desasociarse, pero vos tenés países como Rusia, Corea del Norte, Nicaragua. Siria, Nicaragua, que son los únicos países que terminan votando en contra de participar. Y bueno, a prestar atención a cuáles son las palabras del presidente Javier Milei, Sí. que está buscando, ¿no? También ganar protagonismo, ir afuera en el contexto Tuvo de una una reunión con semana Musk complicada. Sí, y también pensándolo en términos de lo que fue el anuncio del boletín oficial de Luis Caputo sobre la posibilidad de volver a tomar deuda, las dudas que está habiendo respecto a la posibilidad de pagar la deuda con el Fondo Monetario el año que viene, si tiene dólares o no el Ministerio de Economía. Bueno, se van a escuchar con mucha atención las palabras de Javier Tengamos en Milei. cuenta, Pato, que lo Dale. que tiene que ver con este proyecto, esta agenda de futuro, en realidad el pacto del futuro que Argentina acaba de salir, que está muy vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible, Claro. el plan 2030, por el cual el presidente Javier Milei en la campaña y cuando asistió al foro de Davos se manifestó en contra con sí. algunos principios como el avance en el combate por el bienestar ambiental, o sea, evitar el cambio climático, el aumento de temperaturas, también lo que tiene que ver con la igualdad de políticas de géneros. Estas cuestiones están sostenidas como también un plan digital, un tema del control de lo que tiene que ver con la digitalización de los países y la posibilidad de que pueda llegar
a haber alguna disociación en las desigualdades que hay entre los países por los niveles de digitalización. Lo que plantea este gobierno, lo que plantea el presidente Javier Milei ya desde la campaña es que los objetivos de desarrollo sostenible no son bienvenidos en Argentina porque entiende que los países tienen que definir libremente sus modalidades de desarrollo, ¿no? Efectivamente, enseguida viene cantando, pero es interesante lo que decías vos también, María, sobre el tema de la deuda y conceptos de Caputo, porque lo que se señalaba ayer es que hay una ley votada por el Congreso en tiempos de Alberto Fernández que te pone muchos condicionamientos para volver a endeudarte en materia de monto, en materia de un montón de cuestiones que habría que ver si el gobierno está buscando la posibilidad de tomar nueva deuda sin pasar por el Congreso, por los condicionamientos que implica el pasar por diputados y senadores. Muchos legisladores de la oposición están advirtiendo y cuestionando que el gobierno nacional quiere saltearse esta ley que se fue conocida como la ley Guzmán, que obliga a que cualquier toma de deuda en moneda extranjera tenga que pasar sí o sí por el Congreso de la Nación, que fue una discusión, Pato, ¿te acordás? Durante el debate de la ley Bases, que el gobierno nacional, en el proyecto original, busca eliminar esta ley como parte de las negociaciones con algunos sectores de la oposición más dialoguista. Se termina ratificando, pero vos tenés muchas figuras que salen a cuestionarlo, incluso dirigentes como, por ejemplo, que ya no es diputado nacional, pero que cumple un rol muy importante en la Unión Cívica Radical, como Alejandro Cacase, que está más alineado con Rodrigo Lorea, pero que hace un cuestionamiento a la utilización de DNUs como métodos para legislar cuando no se tienen mayorías. Como todos los DNUs, esto puede pasar por el Congreso, tiene un trámite en una comisión bicameral, pero pasó con el DNU que aumentaba fondos reservados para la CIDE, que ni siquiera se trató en la bicameral, y los dos recintos lo votaron en contra y se anuló. Digo porque inevitablemente este debate va a surgir junto al presupuesto. O sea que en realidad este tema no es parte del presupuesto del articulado, pero durante el presupuesto, si quieren, un pleno o una mayoría circunstancial en uno de los recintos puede anular este DNU. Un dato antes de cantando. A mí lo que me quedaba claro en aquel momento, que me parece que es muy gráfico, es, por ejemplo, ¿por qué el monto? ¿Por qué el último crédito tomado con el fondo fue de 45.000 millones? ¿Por qué no fue de 10.000? Que te habilitaba a un desahogo, en ese momento a la gestión de Mauricio Macri, y te permitió un montón de cuestiones, y obviamente era mucho más sencillo de manejar. Bueno, eso es lo que se plantea cuando pretenden que al próximo endeudamiento pase por acá. Discutir, entre otras cosas, el monto. Sí, recordemos que ese acuerdo con el FMI del año 2018 existía en la ley de administración financiera actual, que es la que se está modificando, que plantea la posibilidad de que una renegociación, en este caso se habla de renegociación, en este artículo, el famoso artículo 65 de la ley de administración financiera, y no de una toma de crédito. Ahora, ese crédito con el fondo después formó parte del presupuesto de ese año. O sea que el Congreso lo termina avalando tarde o temprano. Por eso es inevitable pasar por el Congreso. No hay forma, ni aunque emitas un decreto, ni aunque lo pongas, ni aunque quieras omitir una negociación internacional con un préstamo que después inevitablemente es parte del plan financiero, ¿no? Renegociación que, fíjate cómo todo tiene que ver con todo, diría Cristina, es la objeción al 2024, la principal objeción de Máximo Kirchner a Guzmán por ese acuerdo, ¿no? Claro, tal cual, que eso también pasó por el Congreso. Exactamente. Inevitablemente terminás pasando por acá como sea. Bueno, 11 de la mañana con 14 minutos, hay mucho material, tenemos una nota para dentro de un ratito, pero ahora el señor cantando, a ver. Sí, con un tema que mañana se va a retomar en un plenario de comisiones y que ya tuvo 2 capítulos y que es muy interesante porque son esos temas que vienen, ya hay como la 4ª vez que se debate, varias composiciones de este Congreso quisieron avanzar y finalmente nunca llegó al recinto. Se trata del juicio en ausencia, el juicio que permite, o sea, el sistema que permite enjuiciar a personas que son condenadas, o mejor dicho, que tienen un juicio, una elevación a juicio en alguno de los tribunales del país y no se presentan por una u otra razón. Esto se va a debatir, se está debatiendo en plenarios de las comisiones de Legislación Penal y de Justicia. Mañana es la próxima reunión. A las 11 horas hay un proyecto del Poder Ejecutivo y esa es la novedad, porque en otras oportunidades se debatían proyectos de los propios diputados y recordemos que si este proyecto, si esta ley finalmente es sancionada, se podrían juzgar a libaneses e iraníes prófugos por el atentado a la AMIA. Se podría hacer un juicio y con ciertas condiciones que tiene el proyecto podrían tener una condena definitiva. Y se los condena en ausencia, ¿no? Aparece, exactamente. Claro. Eso sería. Vamos a ver las condiciones de este proyecto del Poder Ejecutivo que ya tuvo 2 reuniones de comisión y mañana va a tener la tercera, quizá o con dictamen o no, pero me da la sensación de que
puede llegar a haber un acuerdo. Vamos a la placa siguiente. Expusieron la semana pasada funcionarios, recordemos Sebastián Amieiro, que es subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, también estuvo Alberto Nasser, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, y Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad. Estos funcionarios expusieron la semana pasada y tuvieron algún tipo de planteos que ahora vamos a ir recordando específicamente sobre lo que tiene que ver con el proyecto. Sigamos adelante. ¿Qué dice el proyecto de ley de juicio en ausencia presentado por el Poder Ejecutivo? Es una modificación del Código Procesal Penal, o sea, el código que plantea procedimientos para la ejecución penal, en realidad para el tratamiento de los procesos penales que se llevan adelante, en este caso en la justicia federal, y plantea una serie de delitos por los cuales se podría hacer el juicio en ausencia. Lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, Estatuto de Roma. En realidad los delitos son casi todos planteados en convenios internacionales que firmó Argentina, que fueron algunos ratificados en la Constitución. En el caso del Estatuto de Roma es un poco después, en el año 1998, y es el famoso estatuto que crea la Corte Penal Internacional, por la cual todo el tiempo escuchamos que se pide la detención a figuras mundiales. Ahora sí. Se plantea el caso de Nicolás Maduro por este tipo de delitos: lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Bueno, se plantea que el juicio en ausencia se puede hacer si se determina uno de esos delitos, y obviamente es un delito ya de rango internacional. Lo mismo, tortura y desaparición forzada de personas. Hay otra convención ahí que es la Convención Interamericana, y la proliferación de armas de destrucción masiva, y el punto más polémico, que es el terrorismo, que son agravantes que están en el Código Penal a partir de una ley que creo que se sancionó allá por el año 2014, que es el famoso 41 quinquies del Código Procesal Penal. Hay sectores de la oposición... ¿Qué quinquies del Código Procesal Penal? ¿Cuándo se agrega, se ponen esas cosas? Muy bien. Es un artículo 41. Vos buscás quinquies, ahí aparece el artículo. El tema es el contenido del artículo. Claro. Que es donde se armó lío, porque en realidad en el marco de mucha cordialidad, la diputada Margarita Stolbizer ya dijo, y varios diputados más. Lo curioso es que esto, como se aprueba en un gobierno del entonces Frente para la Victoria, hay algunos sectores de Unión por la Patria que no están de acuerdo, pero todavía no lo dicen en voz alta. Sí. Pero la definición de terrorismo es bastante laxa, o por lo menos amplia, y hay quienes dicen no podemos estar jugando en ausencia con este tipo de definiciones que no son tan precisas como las anteriores, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que está en revisión. Requisitos que tiene que pasar para que se haga un juicio en ausencia: declaración de rebeldía del imputado, intentos por tenerlo a derecho, o sea, la posibilidad de ir a buscarlo, que no lo encontrás, y lo más concreto en cuanto a esos intentos es que no prospere una orden de captura o un pedido de extradición. En este caso depende mucho de los convenios de extradición que tienen entre países, que todos pasan por el Congreso, por eso los conocemos bien. Por esto siempre uno ve que dirigentes que han sido condenados en ausencia y demás se cuidan mucho de determinados viajes que hacen, ¿no? Muchos líderes mundiales o se quedan dentro de la órbita de sus países o van a países muy amigos, porque corren estos riesgos. Bueno, no sé cuántos países. Francia es el único que recuerdo, porque el tema del caso de las monjas, condenas TIS, creo que fue condenado TIS en ausencia. No sé cuántos más países hay, pero sí, si hay un tratado de extradición, se resuelve fácilmente. El punto es que no cualquier país firma tratado de extradición. Y creo que inclusive con Israel tampoco hay un tratado de extradición firmado. Y todos pasan por el Congreso, por eso los vemos habitualmente. Y bueno, después están las garantías. Tenés que, y ahí está el punto que en su momento Cristina Fernández de Kirchner no estaba de acuerdo con el juicio en ausencia, porque decía que violaba algunas garantías constitucionales del derecho a defensa que se tienen que sostener. Por eso hay cambios específicos al Código Procesal Penal que los vamos a ver. Vamos a lo que tiene que ver con las garantías que establece este proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia. El derecho a defensa tiene que estar, ¿no? Entonces, después de la sentencia, el imputado tiene 10 días para pedir otro juicio. Esto es totalmente exclusivo, sería el juicio en ausencia. Vos tenés una sentencia, no podés pedir sentencia definitiva, no podés pedir otro juicio. En este caso, deberá mostrar que no tuvo conocimiento, o sea, si no se lo pudo notificar, bueno, pero ¿cómo me sancionaron? A ver, hagan el juicio de vuelta, o que no tuvo participación en el hecho. Esto es un beneficio enorme que tendrían quienes no se presenten y sean juzgados en ausencia, porque aún después de la sentencia podrían llegar a plantear que el hecho está mal, ellos están mal encuadrados penalmente en el hecho. Claro, lo más importante es si son culpables o no. Por eso se le da todo el derecho a defensa posible, toda la garantía,
en tanto y en cuanto se entiende de que ya si no quieren venir, no van a venir en ninguna circunstancia. Esto es básicamente el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo. Me animo a decir que salvo este 41 quinquies, todo lo demás, por lo que se escuchó, está en completo consenso, ¿no? Una pregunta, ¿esto tiene alguna aplicación, alguna posibilidad concreta de efectivizarse o es una condena, si se quiere, formal? ¿A qué me refiero? Vos acá, por ejemplo, condenás a libaneses e iraníes prófugos por el caso AMIA. Los juzgás y los condenás. Bueno, digo, estará la condena, no podrán viajar nunca a la Argentina porque quedarán detenidos, pero presumiblemente no van a salir de sus países y no se va a concretar esta condena, no va a terminar con prisión. ¿Se entiende lo que pregunto? Si un país, a ver, esto tiene que ver con el marco del concierto de las relaciones internacionales y los acuerdos que tengas un país, en este caso Argentina, con otras comunidades o con otros países. Si un país no te entrega a una persona, no firmó un convenio de extradición en la cual tiene un compromiso de entregártelo, lo protege e ignora todos los planteos que vos hagas, ya sea a través de tu justicia como también a través de otros foros internacionales, bueno, no te va a quedar otra que entrar en un conflicto bélico. ¿no? Claro. El tema es agotar las instancias, que no quede esa zona gris en la cual ni siquiera se hizo el juicio. El juicio de Damián ni siquiera se hizo porque no existe juicio en ausencia. Claro. Y ahí el famoso pacto con Irán, que en su momento Cristina creía necesario, porque no había juicio en ausencia, porque ella decía, porque ella decía que el juicio en ausencia no era posible. Claro. Si el juicio en ausencia es posible, no haría falta un pacto con Irán. Ese será el debate, ¿no? Bueno, muy bien, la verdad, muy interesante. 11 de la mañana con 22 minutos. En un rato vamos a empezar a hablar del presupuesto 2025. Ya María planteó el clima que hay en torno al posible veto sobre la cuestión educativa. Y lo otro, habrá que ver qué sucede hoy en torno a el tema legislación laboral, ¿no? Si sale alguna novedad. Esto de que podría haber dictamen, ¿es como demasiado presuroso o te parece que puede haber dictamen? No, te quería María? sumar otra cosa. Dale. También pensemos en términos de reuniones informales. Hoy empiezan a reunirse muchos de los bloques con sus asesores para empezar a puntear un poco presupuesto, ¿no? ¿Qué son cuestiones que van a ser discutidas? ¿Qué artículos van a ser puestos a ver si se pueden negociar? Encuentros federales se iba a reunir, pero también se iba a reunir. Así que hay que prestar atención porque hasta ahora un poco estábamos conversando cuando hablabas con algunos diputados en términos locales, ¿no? ¿Cuáles son los reclamos de los gobernadores? Que en su mayoría son plata para las obras, para las cajas previsionales, transferencias, ese tipo de cuestiones. Ahora está llegando el momento en que los bloques empiecen a recibir todas estas demandas y las utilicen como mecanismo de negociación, porque si bien sabemos que el Ejecutivo negocia con los gobernadores, también tiene interlocutores con los jefes de bloque, las principales espadas partidarias, ¿no? Que es otra discusión. Sí, ahora María, pregunto, si recién el presidente Milei dice tuve que vetar el aumento de los jubilados porque era 1.2, porque él hace un cálculo que no es el cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que hablaba de 0.40. Pero si eso se veta porque toca o afecta el equilibrio fiscal. Si se va presumiblemente a vetar el presupuesto universitario, que es el 0.14, porque afecta también el equilibrio fiscal. Digo, ¿qué margen tienen los opositores, aunque los oficialistas, para discutir con el gobierno en el presupuesto que cualquier demanda va a significar alguna alteración del equilibrio fiscal? Sí, esa va a ser la discusión. Igual hay que prestar atención, porque eso que vos decís que es solo el 0,14% del PBI, está siendo como un argumento para algunos sectores en bloques, incluso dentro del PRO, yo te diría, que dicen... Che, 0,14 no es lo mismo de cuando estábamos discutiendo el aumento de las jubilaciones. Es muchísimo más chico y va a tener como consecuencia un nivel de conflictividad social, y te dicen así, que no es el que íbamos a tener con los jubilados. Demasiado costo para lo que representa. Demasiado costo para lo que realmente te está costando. Igual tengamos en cuenta que ese costo fiscal se mide porque el proyecto de ley se limita este año. Ahora, si todos los años tenés que indexar los salarios y los gastos de funcionamiento con la inflación real, eso, el costo se va a ir sumando año a año, digamos. Me parece que en ese sentido, por eso el costo resultó demasiado bajo y también por eso Milei proyecta un costo muy alto de la reforma jubilatoria porque plantea la proyección del costo. Lo que voy es, por ejemplo, ¿cómo se llama el bloque de los representantes de Río Negro, de Salta y de Innovación Federal? Innovación Federal, digo. Suponete que se ponen de acuerdo los tres, que deben ser 8 o 9 diputados más o menos. Bueno, y dicen, che, mira, para los tres es hipotético porque no es el caso, pero necesitamos tanta plata para el subsidio al transporte en 3 provincias. Digo,
¿Cómo hace el gobierno, cómo hace Caputo, cómo hace Franco, porque son 8 votos que necesito, para satisfacer esa demanda legítima sin afectar el equilibrio fiscal, ¿se entiende? Algunos diputados te dirían que están condenados a decepcionarse. los legisladores. Sos muy joven para tanto escepticismo, capaz. Dicen, Claro. no, incluso, pero porque te digo, porque hay algunos diputados opositores que juegan con esas expectativas, que están esperando que la decepción de algunos gobernadores se termine convirtiendo en bronca e ira para poder empezar a jugar con otras mayorías. En principio, Casa Rosada está prometiendo, hay que ver después si cumple, pero bueno, eso, después hay que ver si cumple. Claro, y además tiene poco margen. Tengamos en cuenta cómo se vota un presupuesto, cómo se votó en los últimos años, cómo se votó siempre en realidad, salvo algunas excepciones, que es los bloques habitualmente les gusta acompañar en general el presupuesto. Y después todas estas cuestiones que vos planteas, Pato, las pueden escribir ellos mismos. Sí. Y esperar en tal caso que el gobierno las vete y que ese veto después vuelva al Congreso. Pero no necesitan pedir permiso para incorporar una partida, para cambiar una partida de lugar. Es cierto que Milei de algún modo les pidió en el artículo 1 que si cambian una partida o si aumentan una partida, digan de dónde salen los recursos, pero tampoco eso es muy difícil, lo pueden hacer los diputados. Pueden decir, por ejemplo, hay una determinada cantidad de excepciones fiscales, elimino esta excepción fiscal y paso ese monto a un subsidio. Va a haber mucho de eso. Pero además, otro tema, y ya vamos a la pausa, porque desde Alfonsín a Alberto, primero que no había esta religión del equilibrio fiscal tan dogmática primero, pero además, tanto desde el radicalismo en el 83 como Alberto Fernández ahora, tenían bloques de diputados mucho más engrosados que no te obligaban a tanta negociación. Acá tiene el gobierno de Libertad Avanza el corset del equilibrio fiscal y tiene pocos diputados para votarlo y pocos senadores. Sí, pero... no es que antes le podía decir a Alfonsín, no me pidas nada porque no tengo plata. Bueno, no tiene ese respaldo en cantidad la Libertad Avanza. Pero... para que le diga, acompáñame porque no tengo, pero bueno. Hasta ahora la Libertad Avanza ha logrado sacar leyes mucho más grandes que cualquiera de los otros gobiernos del pasado, teniendo solamente 40 diputados. Así que me parece que como experiencia de los últimos 9 meses se ha visto que los 40 diputados de Libertad Avanza no son esos 40, definitivamente. A eso tenés que sumarles mínimamente la base. No, y un poco también esta base de los 87, que si bien no están asegurados, empieza a ser un proyecto político más amplio de parte de Javier Milei, ¿no? Eso tiene implicación política, se están planteando pactos electorales para el año que viene. Entonces, hoy en día no es solo Javier Milei con 40 diputados, es con una base importante, con gobernadores que suelen acompañar, y hasta ahora lo ha logrado, quiero decir. Ha tenido varios rechazos, ha tenido el más fuerte fue el DNU, el rechazo del DNU de inteligencia, porque encima es algo que no es que se puede vetar. Porque hasta ahora habían salido leyes, después va y las veta, pero el rechazo de un DNU por primera vez en la historia no es algo que se pueda vetar y eso fue un duro golpe. Pero había sido también un mensaje de Mauricio Macri en el marco de otra negociación. Entonces hay que ver ahora porque el gobierno viene sosteniendo un respaldo muy importante en el Congreso. Bueno, exactamente las 11:27, estamos en orden del día, la pausa, ya seguimos. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bueno, esto es Orden del Día. Recordamos a partir de las 13 aproximadamente, reunión de la Comisión de Legislación de Trabajo, donde recordamos que indican podría haber dictamen para cambios sustanciales en
la relación entre trabajadores y las patronales, básicamente, entre otros puntos, por ejemplo, la posibilidad de que las reelecciones en los gremios sea una y por única vez, esto es mandato de 4 años, una vez más 8 y punto, y varias cuestiones más que tienen que ver con la vida interna de los gremios. María Caferata, 11 de la mañana con 35 minutos, diga por favor. Sí, Pato, porque después de esa comisión a las 4 de la Sí. tarde se reúne la Comisión de Defensa Nacional, que preside Ricardo López Murphy, que están con este tema de modificar la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir. Fue ministro de Defensa de la Rúa. Fue López ministro de Murphy. Defensa y lo curioso es que hoy va a ser de vuelta una informativa, están siendo todas informativas, y hoy van a ir 2 ex jefes de Estado Mayor conjuntos mirá de las vos. Fuerzas Armadas. Van a ir el Teniente General Juan Martín Paleo y el doctor Félix Lonigro, para dar la opinión de las Fuerzas Armadas en un contexto que ya sabemos que hubo algunos cuestionamientos de las Fuerzas Armadas hacia Luis Petri respecto a que, de vuelta, ¿no?, las Fuerzas Armadas puedan intervenir en actos de terrorismo puntualmente, pero vinculados a la seguridad interior, algo que con el Pacto Democrático termina eliminándose de lleno, ¿no? Se establece una diferenciación clara de lo que es la defensa nacional, la defensa del territorio y de la soberanía, de lo que tiene que ver con el accionado de las fuerzas de seguridad internas para prevenir el delito o para perseguir delincuentes, ¿no? Hay una decisión después de la dictadura de diferenciarlos claramente. Fronteras, Bueno, Fuerzas Armadas ante agresión extranjera. lo que Efectivamente. plantea el ministro de Defensa, Luis Petri, es, bueno, tenemos que cambiar la doctrina de defensa, hay que reactualizarla en base a las nuevas amenazas globales que hay, y se agarra del terrorismo, con muchos cuestionamientos de organismos de derechos humanos que dicen, esto no va a ser para perseguir el terrorismo, va a ser para perseguir una vez más a los movimientos sociales o a todos los actores sociales que le generan dolores de cabeza al Ahí gobierno. se entiende la convocatoria de Lonigro, porque Lonigro básicamente es constitucionalista, entonces me parece que va a navegar las diferencias y va a navegar la cuestión muy legal, me parece, ¿no? Sí. Por eso se entiende. Pero bueno, interesante que participen Fuerzas Armadas, a ver cuál es la postura de vuelta, porque lo que se escuchaba por lo general a través de trascendidos era que sostenían, Rechazo. estamos capacitados para actividades bélicas. ¿No es cierto? Es un entrenamiento muy diferente a lo que tiene que ver con, y después vamos a ver cuáles son las funciones que van a pasar a tener, como hacer controles en las calles, ¿no es cierto? Que para eso están las fuerzas de seguridad. Pero bueno, vamos a, hasta ahora, ¿qué es lo que sostenía la Ley de Seguridad Interior, que es la Ley 24.059? Vamos a la próxima placa. Las Fuerzas Armadas podían intervenir en hechos de seguridad interior en 2 escenarios previstos, ¿no? Podían darle apoyo logístico a las fuerzas de seguridad. Podían darle, esto ya está reglamentado. Eso es Rosario. Eso es Rosario, exactamente. Sí. Y también podían utilizar empleo, ahora sí, de elementos de combate previo a la declaración del estado de sitio, ¿no?, del país, para el resguardo de la vida, la propiedad y la libertad de los argentinos. Estos son los 2 escenarios en los cuales la Ley de Seguridad Interior ya habilitaba a las Fuerzas Armadas a intervenir. ¿Qué es lo que propone el proyecto del Ejecutivo? Bueno, una postura intermedia, que no sea necesario declarar el estado de sitio, pero que puedan actuar. Vamos a la próxima placa. Esta alternativa intermedia tiene que ver con que puedan actuar frente a casos de acciones terroristas sin declarar el estado de sitio. Y lo que te decía antes va a terminar con la distinción entre seguridad interior y defensa nacional. Ahora, ¿cuáles son las funciones? ¿Cómo sería el mecanismo previo a cuáles son las funciones? Ante actos terroristas, el comité de crisis que se crea puede solicitar al ministro de Defensa la intervención de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se crea este comité de crisis? Bueno, el comité se queda en el marco del Consejo de Seguridad Interior y va a controlar y supervisar a las fuerzas de seguridad federales y provinciales, y puede llegar a estar integrado por los gobernadores de las provincias afectadas. Porque, de vuelta, esto se va a declarar territorialmente, no es que se declara en todo el país. ¿Cómo es el límite entre una protesta social, una protesta gremial, digo, como las que uno ha visto, por ejemplo, en lo que es la marcha por los recortes jubilatorios,
cuándo es eso una marcha y cuándo es un ataque terrorista. Bueno, ahí tenés que ir a la definición de terrorismo y es lo que mencionaba justo acá el compañero cantando en las placas anteriores, ¿no? Depende de la definición que vos tengas de acto terrorista que se va a justificar la intervención. Porque este gobierno habla mucho de ciberterrorismo, ¿no? Hace mucho hincapié en esas cuestiones tecnológicas, te dice. Sí, puntualmente el accionar de las Fuerzas Armadas que está pensada en este proyecto habla más en el territorio, piensa más en el territorio cuando vos ves a las funciones que empieza a habilitar. Pero bueno, esa forma parte de la discusión que está habiendo ahora con algunos organismos de derechos humanos y con algunos sectores de la oposición. Acá el problema está en qué definición le vas a dar al terrorismo. Si le vas a dar la definición del terrorismo que tiene que ver con fuerzas extranjeras que vienen a llevar a cabo actos terroristas en Argentina, como fue el caso de la AMIA, y otra cosa tiene que ver con actos terroristas que pueden ser asociados a lo que se considera el accionar de una agrupación social acá en la Argentina. Pero ¿qué es lo que podría pasar a ser? Y ahora sí vamos a la última placa. ¿Qué es lo que pueden hacer las Fuerzas Armadas? Pueden hacer patrullaje, pueden hacer control de personas y de vehículos, pueden hacer operaciones de control en puestos de vigilancia, pueden hacer vigilancia de inmuebles y pueden detener a personas en situación de flagrancia, ¿no? Es que eso es algo que hacen las fuerzas de seguridad, nada más. Bueno, acá habilitan muchas de las tareas que hacen solo las fuerzas de seguridad a que a partir de ahora las puedan hacer las Fuerzas Armadas previo convocado un comité de crisis. No es que las Fuerzas Armadas van a venir a patrullar las calles, pero si el Ejecutivo así lo define, puede establecer que se haga de esa manera. Y acá, y eso también va a ser motivo de discusión, porque tiene que ver con cómo vas a juzgar el uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas cuando intervengan en un caso de flagrancia. Por ejemplo, cuando las Fuerzas Armadas que están encargadas de defender el territorio nacional empiezan a intervenir en caso de flagrancia, que eso es de fuerza de seguridad, o estén interactuando cuando hacen una revisión de un móvil. Bueno, siempre se va a medir exactamente como se hace en el caso de las fuerzas de seguridad hasta ahora. No va a ser punible cuando usa medios coactivos de forma racional, progresiva, proporcional y agotando previamente los mecanismos de disuasión. Muy técnico. Bueno, todo esto que hay muchas zonas grises, todo esto habilitó el importantísimo crecimiento de la gendarmería desde los años 90, porque a la gendarmería como fuerza de seguridad estaba habilitado un montón de cuestiones. Pero entre lo que eran las policías provinciales y el ejército, vos tenías que crear otra fuerza con poder de fuego y con poder de control. Y por eso el crecimiento de gendarmería, que hasta los 90 era una fuerza dedicada a puestos fronterizos y de mucha menos gente. Pero el enorme desarrollo como factor de control, desde cuando hay una sublevación popular en alguna ciudad que va a gendarmería, al control de barrios de emergencia, esa amplitud es a partir de la creación de ese espacio gris entre la policía y el ejército, que es la gendarmería. Sí, y recordemos porque hay casos regionales sobre la militarización de los barrios, como vos decís, y también la militarización a la hora de combatir el narcotráfico con experiencias muy perniciosas, como fue el caso de México, puntualmente. Pero más allá de eso, es importante destacar este capítulo que tiene que ver cómo se va a juzgar, porque hace a los cuestionamientos que vos tenés de algunos de los sectores castrenses respecto a la posibilidad de intervención de las Fuerzas Armadas. Porque es curioso, por ejemplo, figuras como Victoria Villarruel, que viene alineada a ese sector, ¿no es cierto?, no está de acuerdo con este tipo de iniciativas. Por todos los costos. Pero ¿sabés por qué te dicen? Vamos a la dictadura militar, ¿quiénes son? Los habilitan a secuestrar y torturar personas, y los que terminan cayendo los militares y no los civiles que lo terminaron habilitando. El tema es controlar la escalada, ¿no? Eso es lo que se habló en todas las reuniones que hubo, la posibilidad de que haya una escalada en función de la preparación que tienen las Fuerzas Armadas, que no es para conflictos internos, sino externos, ¿no? Vamos con este tape, por favor. Faltan 17 minutos para el mediodía. Estamos en orden del día. A ver qué vemos. Esta semana tengo educación. Como sabemos, estamos tratando varios proyectos sobre evaluación educativa. Hay una reunión informativa para avanzar sobre este tema. Y también tenemos dentro de la Comisión de Ciencia y Tecnología una visita, una reunión al CONICET.
digamos, como dos actividades importantes dentro de las comisiones que yo tengo, y lógicamente ya tenemos en estudio, lectura, consultas, comparaciones del presupuesto que ha ingresado a la Cámara de Diputados. Así que para luego tener la reunión de asesor y empezar con las reuniones informativas para ir ya con las consultas específicas de cada una de las temáticas, ¿no?, que se van a ir abordando, ¿no? Todos sabemos el contexto de la calidad educativa. Y aquí hago un paréntesis porque me gustaría desterrar por ahí algunas definiciones que se hace con respecto a la calidad educativa. Dicen, los chicos no saben leer y escribir. Saben leer y escribir, lo que pasa, o calcular, pero lo que pasa que nosotros queremos que esa lectura, que esa escritura, que esas producciones, que esas resoluciones, esas interpretaciones sean con calidad, y a medida que avance su trayectoria escolar, tenga la complejidad lógica del avance en el crecimiento del aprendizaje, ¿no?, del conocimiento y el aprendizaje. También es cierto que el sistema educativo recibe constantemente la influencia de la situación social que impacta en las aulas, y la tecnología es otro de los grandes componentes que ha modernizado la educación, y lógicamente esa modernización hay que llevarla a cada uno de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con respecto a la evaluación que se está planteando en esta discusión, creo que las evaluaciones te dan un parámetro y un diagnóstico en cómo estamos hoy con respecto a la educación. Pero también es cierto que sabemos que debemos modernizar la formación docente, hay que darle un giro de 180 grados a la formación docente. Estamos en una ley de educación, digamos, dentro de todo joven, donde no hay algunas situaciones que todavía no han sido eficaces, y también tenemos el financiamiento del sistema educativo que no ha sido el 100% como tendría que tener, que es el 6% del Producto Bruto Interno invertido en educación, y tampoco eso ha sido, digamos, uno de los componentes que nos lleve a que también se mejoren, como por ejemplo capacitaciones. La tecnología, vos necesitas llevar tecnología, es inversión. Claro. Modernizar la currícula, modernizar la formación docente, todo implica eso, una inversión en lo que es el sistema educativo. Lógicamente con una proyección hacia un país donde queremos un perfil de alumno para las sociedades o para las nuevas generaciones, de acuerdo al campo laboral, al crecimiento de la ciencia, a la formación de los científicos, del oficio. Entonces creo que hay que hacer un estudio profundo, una transformación también de todo lo que es el sistema educativo, no solamente en lo que es digamos, en la tarea pedagógica, sino también en el modelo social que nosotros tenemos que preparar justamente esos alumnos para el nuevo modelo social o para las sociedades actuales, que lógicamente que no son las mismas mías. Yo, por ejemplo, fui docente durante casi 30 años y lógicamente uno ve de los años 80 a los años 90 cómo ha ido evolucionando las nuevas generaciones que tienen otros intereses, y bueno, hay que ir dentro de esos intereses para que ese aprendizaje tenga sus frutos, ¿no? Bueno, nos queda el último tramo del programa y estamos con un hombre de la provincia de Santa Fe, diputado del PRO, el diputado Chumpitaz, ahí lo estamos ubicando frente a la Cámara. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenos días. Muy bien. Gracias por la invitación. Diputado, quieren hablar mis compañeros de presupuesto, vamos a hablar de eso, pero un tema, porque usted es un hombre que conoce mucho de seguridad. Hace un tiempo lo vi a Marcelo Saín elogiando la política que hay en Rosario, Puyaro, los acuerdos con Bullrich, y ayer también dijo lo mismo Sabina Frederick, ex ministra. Digo, ¿está funcionando? ¿Es así? ¿Está todo tranquilo en Rosario? ¿Cómo es el tema? Bueno, en la Argentina nunca está todo tranquilo, no. pero Rosario ha mejorado. Gracias ¿Y por qué?
Bueno, hay varias cuestiones. Primero, en términos de seguridad objetiva, las estadísticas lo marcan, los números marcan la baja no solo de homicidios dolosos, sino de toda la matriz de análisis criminal. En términos de seguridad subjetiva, que es el pensamiento o es el sentimiento de una persona hacia la situación de seguridad, también hay una baja importante en ese sentido. Y en términos comunicacionales, se ve que el gobierno está trabajando y ha manifestado básicamente tres líneas de trabajo. Primero, la policía en calle, que no estaba. La conducción de la policía en calle hace al sistema disuasivo y preventivo. Lo que es el control penitenciario, recuerdan que teníamos muchos delitos que teléfono partían de línea instalados en exacto. las Y cárceles. lo más importante, que son las investigaciones criminales complejas que se han anexado a la provincia de Santa Fe, y eso permite obviamente desbaratar las bandas. En Rosario hay cerca de 32 bandas narcocriminales pequeñas de microtráfico, narcomenudeo, que entre las fuerzas provinciales y las fuerzas federales fueron desbaratando en los últimos meses. ¿Qué tal, diputado? Recién justo estábamos conversando sobre este proyecto, sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interior, están habiendo varias reuniones informativas. ¿Qué opinión tiene usted? Ahora después vamos al presupuesto, pero me interesa saber qué opinión tiene respecto a la intervención de las Fuerzas Armadas en este tipo de hechos. Respecto a las Fuerzas Armadas, mi opinión es que están creadas y su función y su objetivo es la defensa nacional. En ese sentido, para la seguridad urbana se encuentran las policías provinciales y también el apoyo de las fuerzas de seguridad, en este caso Gendarmería, Prefectura, PCA y Policía Federal. Con lo cual me parece importante dotar de logística y armamentos a las Fuerzas Armadas, pero para la defensa nacional y también para colaborar en lo que es logística de frontera, para lo que es o no permitir el ingreso de estupefacientes, de mercancías ilegales o de droga. También para reforzar todo lo que tenga que ver con la hidrovía, darle apoyo a la Prefectura Naval Argentina. Tengamos presente que uno de los 3 escenarios del narcotráfico es la hidrovía. Uno es el territorio, otros son las cuevas de lavado en el microcentro y macrocentro de las ciudades, principalmente en Rosario, y el otro la hidrovía, por donde pueden ingresar y salir gran mayoría de los estupefacientes. Con lo cual, me parece que las Fuerzas Armadas cumplen un rol importante, pero de defensa nacional y de frontera. Diputado, yendo al presupuesto, uno de los planteos que hizo el bloque que usted integra, el PRO, es el excesivo, lo que consideran un sospechosamente excesivo pronóstico de recaudación de las retenciones a las exportaciones de grano. Se habla de un aumento de 100% cuando no hay una variable en el tipo de cambio, inclusive las cotizaciones están más en baja que en suba. Usted, como hombre de Rosario, de zona del campo, ¿pudo averiguar un poquito de qué se trata? ¿Recibió algún reclamo de chacareros? ¿Qué opina, de este tema? Bueno, está claro que la Argentina se apalanca en el sistema agroindustrial, pero también tenemos que decir las cosas que son reales, más allá de esta positividad inteligente que podemos tener acerca de lo que pueden llegar a ser las retenciones o el ingreso de divisas a la República Argentina. Me parece que estamos teniendo un problema gravísimo que no lo vemos, que es justamente la hidrovía. La hidrovía, hoy los buques están saliendo al 60-70% de carga. Se está renovando la concesión, ¿no? Me parece que se está discutiendo, ¿no? Recién se está empezando la discusión. Con lo cual eso es la clave que tiene la Argentina por delante si pretende que le ingresen divisas. Hoy los buques salen al 60-70%, cargan algunos en Brasil y otros salen directamente así como están. El mayor problema que nosotros tenemos es justamente de infraestructura y logística portuaria e infraestructura del territorio. No es tanto la cuestión administrativa, por llamarla de alguna manera, en cuanto a la agroindustria. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno sí tiene un desafío de inversión muy fuerte en obra pública, más allá de que se cortó la obra pública, tiene un desafío en ese sentido y el presupuesto es una oportunidad muy grande para eso. Pero no incluye el presupuesto obras públicas en infraestructura portuaria, ¿no? Bueno, para eso está la discusión que vamos a dar en estos días y de hecho, una de nuestras propuestas tiene que ver con eso, con girar algunos fondos, programas que a lo mejor no son tan urgentes y sí es urgente, yo creo, que la infraestructura portuaria. ¿Usted es un diputado del oficialismo? Chumpitá se define, digo, porque hubo mucho acuerdo, hubo reuniones, participaron ayer, justamente. Ustedes eran el PRO, pero bueno, hay mucha cercanía. Si vos sos oficialista, tenés que bancar más el proyecto del Ejecutivo. ¿Cómo es el caso? Bueno, en mi caso yo soy liberal históricamente. Sí. Me involucré en el 2015 con el proyecto nacional de Mauricio Macri en el PRO.
y creo y apoyo las ideas de este gobierno. Apoyo al presidente Milei en el sentido de que la Argentina tiene que ser un país libre de todas estas cuestiones que se fueron planteando en el último tiempo. La Argentina tiene que ser un país próspero. Para eso nosotros tenemos que monetizar los recursos. Ejemplo, yo estoy muy preocupado por lo que sucede en términos energéticos. Vaca Muerta. Nosotros estamos teniendo muchos problemas para monetizar todos los recursos naturales que tiene la Argentina. De ese modo nosotros podríamos transferirlo a el mayor problema que tenemos en la Argentina, que es 50% de pobreza. Pero a veces me suena un poco injusto cuando se le carga todo a este gobierno, más allá que te pueda gustar un poco más o menos el presidente, porque la Argentina viene en una pendiente realmente importante. Recuerden que en el año 83, cuando llega la democracia, la Argentina tenía 6% de pobres. Y hoy tenemos casi 55% de pobres. Y en esos 40 años ningún político hizo una autocrítica. Nadie dijo nada, incluido mi partido. Entonces me parece que el desafío viene por allí. Y ahí consultarle. La semana que viene vio que va a haber una marcha en defensa de la educación. Hay expectativas sobre si Javier Milei si no, cuándo va a vetar la ley de financiamiento educativo. ¿Tienen definida una postura en el PRO ya sobre qué van a hacer en el caso de que haya un veto? Bueno, no hay una definición colectiva todavía, se va a discutir. En mi caso yo creo que hay que apoyar al gobierno, más allá de que podemos defender la bandera de la educación. Creo que la discusión debe ser mucho más profunda, la de enviar simplemente subsidios a la universidad o no enviar. Me parece que la discusión de la educación argentina tiene que partir en el nivel inicial, tiene que partir en la primaria, en donde los chicos van a comer, van a almorzar a la escuela, y tiene que partir en la secundaria, donde casi el 60% de los chicos que salen de la escuela secundaria no comprende textos. Y después seguimos agregando la discusión universitaria. Fíjese, lo mencionaba Vaca Muerta, la Argentina no tiene especialidades. No tenemos ingenieros en petróleo, no tenemos ingenieros en gasoducto, tenemos que traer ingenieros de Perú, de Colombia, de Holanda, de Japón. Entonces, esa es la discusión que nos tenemos que dar. No si le damos presupuesto o no. Todos queremos que la universidad esté mejor. Ahora, la discusión tiene que ver con lo educativo. Perdón. El diputado Chumpitaz, hombre de Rosario, provincia de Santa Fe. Diputado, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Cantando gracias. Gracias. Lo mismo. Aquí terminamos. Enseguida la continuidad de DTV. Buenos días.